ser el próximo 7 de febrero y para ello pues es importante considerar todas las medidas de bioseguridad, así como también los horarios que se han establecido, ser muy respetuosos en ese sentido, porque ya el cuidarnos a estas alturas pues depende de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a continuar con más información. En este momento ya nos acompaña el magíster Agustín Chiriboga. Él es analista ecuatoriano y con él estaremos abordando el tema sobre el manejo de las estrategias de promoción electoral a través de redes sociales. Magíster, buenas noches, bienvenido a este espacio informativo. ¿Nos ayuda activando el audio, por favor, magíster? No le podemos escuchar. Buenas noches. Ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas noches, Génesis, y muchísimas gracias al Hemisférico Radio Televisión que nos da este espacio para poder compartir con ustedes cómo se desarrolla la campaña electoral en estos momentos y cómo se ha venido utilizando las redes sociales para propaganda electoral, digamos. Gracias, magíster. Justo precisamente por ese tema íbamos a empezar, ¿no? Hemos visto que en este escenario en el cual nos encontramos, una opción que han encontrado los candidatos, los diferentes candidatos, es hacer sus promociones, su campaña, se puede decir, a través de redes sociales. Coméntenos un poco más al respecto. Sí, bueno, primero creo que para la mayoría de la población el tema de las redes sociales ya es algo muy cotidiano, ya está dentro de cada uno de nuestros hogares, ya sea con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en las oficinas. Entonces, las redes sociales han logrado un nivel de penetración bastante grande en la cotidianidad de las familias ecuatorianas. En ese sentido, el utilizar las redes sociales como propaganda, como instrumento de propaganda política, es un elemento que debe ser pensado desde las redes sociales. Y lo que hemos visto es que muchísimas veces los candidatos no han pensado las redes sociales como lo que son. Son espacios de entretenimiento para la gente que están de una manera diseñados para que la gente, en algunos casos, pueda tener contactos, pueda tener noticias, como es en el tema del Twitter, pueda tener interacciones animadas, como es en el tema del TikTok, que son más en el ámbito del entretenimiento. Y estas redes han servido para generar elementos de comunicación política que, sin duda alguna, tratan de captar al electorado. Una de las personas que ha manejado, uno de los candidatos que ha manejado bastante bien este tema es, sin duda, Yacu Pérez. Yacu Pérez ha manejado un TikTok que ha logrado millones de reproducciones, que no precisamente está llamando a votar por él, sino está haciendo un baile, está haciendo una réplica de lo que los jóvenes hacen en las redes sociales. Precisamente el TikTok está dirigido a ese público entre 16 y 18 años que tiene una opción de voto que sin duda alguna podrá acercarse o no a las urnas el 7 de febrero y que sin duda alguna se ve identificado con el candidato. En ese sentido, ha ido posicionando de manera efectiva el mensaje, sin que esto signifique una propaganda electoral, pero sí genera simpatías alrededor de las cosas que está haciendo. Mientras que otros candidatos, como por ejemplo el candidato Lucio Gutiérrez, sale ahí con una ametralladora, con una bazooka, cosa muy, muy distante de lo que podría significar algo que al electorado en ese segmento de la población le pudiese interesar. Lo que aparte de eso puede generar risas e inclusive burlas. Mencionar, magíster, ¿considera usted que son efectivas, que realmente son buenas, podemos decir, estas estrategias que están utilizando los diferentes políticos? Porque incluso se habla de que ya no hay seriedad, ¿no? Creo que ese público un poco ya más adulto, más consciente, que observa estos TikToks, entonces parecería ser que a ellos no les agrada y se habla de que los candidatos no muestran una seriedad y que cómo vamos a permitir que un candidato que hace un TikTok nos gobierne. Claro, el permitirse tomar las redes sociales tiene varios aristas, ¿no? Una es que puede ser considerado de que en una red social como el TikTok, que está diseñada para entretenerse, tú no puedes poner una propuesta política y decirle vamos a dar un bazucazo a la corrupción, porque eso sin duda alguna
por no decir lo menos, cae en lo ridículo a la vista del público. Pero sí puedes hacer un baile que a la vista, en cambio, de personas que quieren una propuesta política y que quieren analizar cuál va a ser el punto de vista económico, político, social, qué vamos a hacer post pandemia, qué vamos a hacer con las vacunas, que ahora está en boga el tema, y cómo va a enfrentar el tema de la vacunación a partir de que asuma o que pudiese asumir el cargo. Resulta que está haciendo el ridículo en ese tipo de redes sociales. Pero cada uno de los candidatos tiene que saber manejar ese tipo de públicos. Yo lo que he visto es muchísimo del candidato Lasso, que tiene bastante direccionados sus públicos, pero en determinadas redes sociales. En el Twitter, lo he visto en el YouTube, y el otro día escuchaba que es uno de los candidatos que más ha gastado en redes sociales, y que ese gasto no va a ser impugnado a gasto electoral, porque en el Consejo Nacional Electoral están las plataformas de contratación de servicios en los medios tradicionales, radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, más no ha sido considerado el tema de las redes sociales. Otro candidato que maneja bastante bien las redes es el candidato Arauz y Juan Fernando Velasco. Lastimosamente, Juan Fernando Velasco, hay un límite entre su apuesta de una persona popular alrededor de la música y una propuesta política de un candidato que podría dirigir un país. En el caso de Arauz, tiene una fuerza alrededor de los seguidores de Rafael Correa, y es por eso que el Consejo Nacional Electoral también suspendió varias de los spots publicitarios en los cuales aparecía el expresidente Correa, porque sin duda alguna sigue siendo un elemento que le podría añadir votos a esa candidatura, más allá de la legalidad o no de que pueda estar participando. La gente tiene un referente alrededor de lo que significa la figura del expresidente, y eso sin duda alguna podría apalancar o definir un cierto inclinamiento alrededor de la decisión final del voto. Ahora, todo ese tipo de elementos comunicacionales deben ser bien pensados. Lo que tenemos es que al principio de la campaña todos los candidatos intentaban salir en todos los medios digitales, y eso tuvo errores garrafales. Ahora creo que se están haciendo un poco hacia atrás respecto a cómo están manejando las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales tienen un fenómeno mucho más interesante, que es que la gente puede poner lo que quiera. Y el fin de semana nosotros tuvimos los fake news o noticias falsas alrededor de precisamente los dos candidatos que lideran las elecciones. Entonces, sacaron un video que fue viral en redes sociales, que al candidato Arauz le estaban cayendo con huevos en Loja, y resulta que el video no estaba siendo forzado y que en realidad no era eso lo que pasó. Sin embargo, la oposición a este candidato hacía que diga que la gente está cansada de esta propuesta política, y que lo sacaron corriendo lanzando los huevos. En cambio, en el otro candidato, el candidato Lasso, apareció unas chicas en bikini que decía Lasso, y que supuestamente estaban en alguna calle de Guayaquil haciendo campaña política en bikini, que también no era real. Entonces, una de las cosas que debemos invitar a la ciudadanía es a no dejarse llevar por este tipo de cosas. Porque si bien una cosa puede ser una publicidad pagada por un candidato en una red social, y otra, este tipo de mensajes que aparentan ser verdad, pero que son en realidad mentira, que son noticias forzadas, principalmente para afectar una u otra candidatura. Las candidaturas en esta apuesta política, y apenas a 14 días de las elecciones, comienzan a ser bastante fuertes alrededor de no solo cuáles son las propuestas políticas, sino qué le puedo restar a mi opositor político. Y en ese sentido, los fake news y noticias falsas estos días van a ser los que más van a aparecer, porque lastimosamente las propuestas políticas de los candidatos no han logrado tener un trasfondo bastante potente, que van a necesitar de estos instrumentos políticos de desprestigio para poder tratar de ganar o de inclinar al electorado de determinado punto. De mencionar, tendrá quizá también algo que ver con el tema de que el Código de la Democracia para estas elecciones
prohibió que en este caso los sujetos políticos o los candidatos pues entreguen regalos, dádivas o donaciones, que era como usualmente de forma tradicional, podemos decir, se llevaban a cabo las campañas. Claro, lastimosamente el tema de madurez política alrededor del ejercicio democrático sigue siendo un tema difícil de trabajar. El reflejo de tener 16 candidatos debería ser un reflejo de una democracia vigorosa, que tiene una posibilidad política de que todos participen. Sin embargo, en ese elemento vemos que no se ha logrado tener al menos una propuesta política clara, real, que diga, este candidato está proponiéndonos esto, este otro candidato nos está proponiendo esto, y que la gente tenga una opción política real de asumirlo en el momento del voto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en anteriores campañas electorales? La gente recibía sus libritas de arroz o avena Quaker o cualquier dádiva que le venía a dejar el candidato, y eso en teoría se presumía que podría transmitirse en votos. Pues ahora por ventaja de la democracia no se puede hacer ese tipo de entregas. Entonces, ¿qué es lo que nos ha quedado? Las redes sociales, además de que es difícil en estos momentos salir a las calles, enfrentar a grandes multitudes. Sin embargo, lo hemos visto alrededor de las candidaturas que en teoría son las que lideran esta contienda electoral, sí hay apuestas alrededor de salir a la calle. Uno de los problemas que se han visto que se han visto los candidatos con una posibilidad difícil de construirla es el enfrentarse a una apuesta política diferente. A los candidatos les ha faltado o querían seguir saliendo a las calles, abrazar a la gente, saludar, hacer grandes meetings, dar discursos elocuentes, y eso resulta que ya no es posible. Y cuando no es posible, te encuentras ante un vacío, te encuentras a la posibilidad de utilizar redes y, por supuesto, de mal utilizarlas. Muy bien, Magíster. Ya en esta última parte, para cerrar la entrevista, un mensaje que pueda compartir usted con la ciudadanía, considerando que hay que tener mucho cuidado precisamente con el manejo de las redes sociales, y también que hay que concienciar bien, ¿no?, hacia quién va dirigido nuestro voto. Por supuesto, a toda la ciudadanía, pues, a tener muy en cuenta de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros estamos compartiendo. El ejemplo claro de lo que vimos este fin de semana, van a venir estos días un montoncísimo de cosas alrededor de eso. Aparte, también hay que tener en cuenta el escenario mediático que vivimos, ¿no? Hay una campaña electoral que no es campaña electoral, que se vive también alrededor de las noticias, de que publican en los medios, de los comentarios que surgen, inclusive ahorita alrededor de algunas sentencias de temas de casos de corrupción, alrededor de algunos programas específicos en medios de comunicación de las grandes corporaciones que comienzan a hablar del tema de desdolarización, que comienzan a hablar del tema de Venezuela, de las pruebas de Senacid y algunos otros elementos que contribuyen a que la gente comience a generar otro tipo de opinión alrededor de determinado candidato. Entonces, ¿y qué es lo que debe hacer la ciudadanía? Es, sin duda alguna, tratar de leer las propuestas políticas de los candidatos y en qué medida estas son reales. Muchísimas de las propuestas de los candidatos que los vimos en el debate, por Dios, no tienen pies ni cabeza. Algunas inclusive atentan directamente contra los derechos humanos, contra la Constitución, y han dicho que se van a tomar las Cortes de Justicia. Entonces, a tener mucho cuidado con ese tipo de candidatos, a revisar las noticias que nosotros estamos compartiendo en nuestros celulares, porque es muy fácil aplastar la tecla y reenviar. Revisemos ese tipo de noticias y compartamos lo que realmente vale la pena, y más allá de eso, analicemos cuál es la propuesta política que realmente va a significar un cambio en nuestras vidas y que podría significar un cambio en el escenario político del país que tanto lo necesita. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Muy importante la recomendación que usted nos deja y sobre todo ese mensaje a toda la ciudadanía, ¿no? Analizar muy bien la información que nos llega a diario a través de redes sociales, porque no todo es real. Hay que investigar bien para poder determinar y discernir entre qué es lo positivo, qué es lo negativo, qué es lo real y qué es lo irreal en este caso. Ahora hacemos una pausa comercial y retornamos de inmediato con nuestro siguiente invitado.